Susana, hablando también del tema del líder, ¿no? Del equipo, del manager, tú hablas mucho de liderazgo consciente, de liderazgo humanista, de un liderazgo con propósito. Esta conversación que estoy teniendo contigo me va a venir muy bien porque yo la semana que viene tengo una conversación difícil que ya sé que voy a tener que tenerla. ¿Cómo un líder se puede preparar emocionalmente para afrontar esta conversación difícil? Algo sencillo, algo práctico que lo podamos aplicar pues desde ya mismo. Pues lo primero que yo te diría como coach es, oye, pues la tienes que ver como una oportunidad. En definitiva, si sabes que es difícil es porque ya de entrada no hay una alineación, un acuerdo o un preacuerdo. Lo primero que tienes que hacer es usar tu inteligencia emocional. También ayuda a anticipar. Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenido a este espacio nuevo de conversaciones donde queremos hablar de cultura, de liderazgo, de comunicación interna. Y bueno, yo soy Natalia Delgado, soy la responsable de marketing de Dialenga. Yo hoy tengo el placer de estar con Susana Jiménez, que es fundadora de Aprofit Talents, es asesora de talento, de liderazgo. Y bueno, Susana, muchas gracias por estar aquí hoy, por aceptar también a compartir este ratito con nosotros. Y si te parece bien, pues preséntate tú misma para las personas que nos puedan estar escuchando. Bueno, pues antes que nada, efectivamente, encantada de estar aquí con vosotros. La confianza es mutua, así que con mucha ilusión. Pues mira, yo soy consultora, coach ejecutiva y de equipos y también formadora de liderazgo transformador, inteligencia emocional y gestión de personas en las empresas. Tuve, bueno, pues más o menos 20 años dirigiendo equipos antes de ponerme por mi cuenta y empresas en distintas industrias, Estados Unidos, Europa. Y eso me permitió pues, ver de cerca cómo la cultura y las relaciones internas pueden impulsar o frenar el éxito de un negocio. Y en 2017 pues, decidí emprender y creé a Profitalens, que es mi consultoría, mi marca, con un propósito muy claro, ¿no? Que es ayudar a las empresas a aprovechar el talento que ya tienen dentro, motivarlo, desarrollarlo, fortalecerlo, porque siempre es más inteligente cultivar y alinear el talento interno que ya tienes que depender de buscar fuera pues cada vez que la empresa quiere crecer o ser más competitiva, ¿no? Nada, desde entonces pues trabajo con líderes de equipos en Europa, también en Oriente Medio, pues bueno, intentando ayudarles a fortalecer esas relaciones internas, la colaboración y creando culturas donde bueno, más humanas, más sanas y más efectivas. Genial. Pues bueno, a mí me hacía también especial ilusión traer esta conversación del tema de los que vamos a hablar hoy, porque vamos a tocar un tema que yo creo que en algún momento de nuestras vidas siempre, ya sea vida laboral, sea profesional, nos llega, ¿no? Nos toca a todos, que es el hecho de mantener una conversación difícil, ¿vale? Así que bueno, yo creo que además todos tenemos en mente esa conversación incómoda que a lo mejor pues vamos poniendo, una conversación que sabes que tienes que tener, pero que te da pereza, te da miedo o simplemente pues lo dejas pasar, ¿no? Esperando que se arregle solo, no sabes cómo gestionarlo. Y esas conversaciones pues son necesarias, ¿no? Sabemos que son complicadas, pero son necesarias. Así que me encantaría empezar por aquí, Susana, que nos contaras también un poquito por qué crees que nos puede costar tanto tener estas conversaciones y por qué es importante, bueno, pues llevarlas bien, ¿no? Dentro de la organización o incluso también en nuestra vida diaria, por qué es importante gestionarlas. Sí, sí, yo creo que todos hemos pasado por esas situaciones, como decías tú, personales y profesionales. Ya sea en una organización o en cualquier otra relación, cuando no decimos algo, no desaparece. Se convierte generalmente en algún tipo de tensión, en malentendidos, en fricciones y, por supuesto, pues eso desgasta mucho, ¿no? Claro, cuando evitamos lo difícil o esas conversaciones que son difíciles, lo que hacemos es sacrificar claridad, confianza y muchas veces al dos personas no poder compartir abiertamente sus ideas o sus propuestas porque a priori pues son distintas, lo que hacemos es que perdemos la inteligencia colectiva, ¿no? Así que, bueno, decir lo difícil con respeto, con empatía, es algo que hay que aprender. Y es una competencia estratégica, pues, no solo para una empresa, sino para cualquier persona, porque reduce conflictos, alinea expectativas y evita un montón de discusiones. Así que, sobre todo, yo creo que permite que las personas trabajen sin miedo, ¿no? Cuando tenemos esa transparencia en la empresa. Si no, ¿sabes? Porque cuando decimos las cosas con claridad y respeto, todo fluye mejor, la confianza aumenta y se evitan muchos problemas antes de que ya sea tarde, ¿no? Uh-huh. Sí, es verdad que, como tú decías, ¿no? Que la conversación al final pues no desaparece, es como que se queda ahí
es un ruido que sigue estando ahí en tu mente, en tu gestión, que sabes que tienes que hacer pero nunca llevas a cabo. Y sí es verdad que se ve, ¿no? Yo creo que en empresas de todos los tamaños, ¿no? Pequeños malentendidos que al final acaban siendo pues efecto bola de nieve, ¿no? Y acaban siendo algo mucho más grande, acaban afectando pues al equipo, al líder y a toda la organización. Me gustaría también profundizar un poco más en esto en cuanto a las consecuencias, ¿no? Nos has comentado ya pues que esto erosiona bastante lo que es la confianza, el clima, pero muchas veces tampoco somos conscientes del impacto real que puede tener, ¿no? El miro hacia otro lado y a lo mejor estamos perdiendo productividad o un montón de cosas que son necesarias, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias puede tener, ya sea para el líder, para la cultura de la empresa, evitar este tipo de conversación? Claro, tiene consecuencias y además no es algo, vosotros que sois expertos en comunicación debéis de verlo muy a menudo. Es cuando pensamos en la raíz de un problema, ¿no? Es la raíz de la mayoría de problemas, incluso de competitividad que hay en las empresas. Justamente esto, el que no tenemos una cultura, así como en Estados Unidos, por ejemplo, en países como Nueva Zelanda, sí que son países que están mucho más acostumbrados y aprenden desde pequeñitos pues, a ofrecer y recibir, porque hay que saber darle a alguien feedback de algo que piensas que tiene que dejar de hacer o empezar a hacer, pero también hay que saber recibirlo, ¿sí? Y no como un ataque, sino como un regalo. Es una información y sobre todo porque nosotros desde un punto de vista psicológico no nos conocemos del todo Ujú. y somos subjetivos. Entonces, otra persona que nos da un feedback noble con la intención de ayudar, esos son los que suman, no la crítica porque sí, eso sería para otra conversación, pues realmente nos ayuda. Entonces, claro, ¿cuáles son las consecuencias para, por ejemplo, los líderes? Claro, evitarlas suele traducirse en pérdida de autoridad. ¿Por qué? Pues imagina que estamos en una reunión y una persona increpa a otra o le dice algo, por ejemplo, en un tono que no es adecuado o interrumpe constantemente y todo el mundo está viendo que eso no está bien y el líder no sabe cómo gestionarlo y literalmente mira para otro lado y lo deja pasar. Claro, la gente sale de la reunión y no le ven con la autoridad. Claro. El líder o la líder que ha hecho esto lo sabe, con lo cual hay un estrés que se va acumulando, ¿no? Y decisiones que son menos eficaces. Entonces, para la empresa en sí, pues genera culturas de silencio, en algunos casos culturas tóxicas. La gente empieza pues a no responsabilizarse tanto, tipo, como no se promueve el feedback, pues es más fácil echar la culpa pues al tiempo, al software o al vecino de al lado, ¿no? Y rumores, por supuesto, porque las cosas no se dicen a la cara, porque hay miedo o incomodidad de decirlas, desgaste emocional. Y al final, en recursos humanos hablamos mucho de que el talento se desconecta. Aquí hablamos ya de la rotación, cuando la gente se marcha. Y cuando hablamos de talento, son esas personas que justamente son pues, muy buenas y muy competentes, y en este tipo de ambientes y de culturas sienten como, aquí esto no es para mí. Entonces, parece el patio de un colegio, ¿no? Y al final, pues estas personas se desencantan o se desconectan y o bien quedan en la zona de confort calladas, ya no aportan ni idea su opinión o si no se marchan. Y por Ujú. supuesto la productividad se resiente porque la energía en hacer cosas positivas va más a la tensión interna en lugar de ir a los resultados. Así que evitar lo difícil siempre sale más caro que enfrentarlo con madurez. Es cierto que hay que aprender, ¿no? Sí, totalmente. Em, Susana, hablando también del tema del líder, ¿no? Del equipo, del manager, yo por lo que también te conozco y lo que hemos coincidido, tú hablas mucho de liderazgo consciente, de liderazgo humanista, de un liderazgo con propósito, ¿no? Es algo que conecta también mucho con este tema. Em, Porque justamente, bueno, pues para tener esta conversación difícil, también importa el cómo llegamos nosotros emocionalmente, ¿no? A afrontar el momento. Y de hecho, esta conversación que estoy teniendo contigo me va a venir muy bien porque yo la semana que viene tengo una conversación difícil que ya sé que voy a tener que tenerla y bueno, pues evidentemente, ¿no? También tenemos que prepararnos para esto. Así que si nos ayudas, imagina, pues justamente soy yo, ¿no? En este caso, como un líder o como un manager, una persona que gestiona equipos, se puede preparar emocionalmente para afrontar esta conversación difícil, ya sea con otra persona del equipo, con otra persona de la empresa, algo sencillo, algo práctico que lo podamos aplicar pues desde ya mismo. Sí, a mí esos son los ejemplos y los tips que me gustan, que ya mismo lo puedas poner en marcha. Qué bueno además que tú justamente tengas pues, una conversación difícil la semana que viene,
Pues lo primero que yo te diría como coach es, oye, pues la tienes que ver como una oportunidad, porque Ujú, si es difícil significa, y no cal que entres en, no hace falta que nos explique, puede ser pues que tú anticipas que, o quizá ya lo habéis hablado con esa persona, que hay un desacuerdo, hay un problema, entonces tú piensas que la solución es A, esa persona opina que la solución es B. Por ejemplo, ¿no? Eso podría ser un ejemplo. En definitiva, si sabes que es difícil es porque ya de entrada no hay una alineación, un acuerdo o un preacuerdo. Entonces, claro, esto la verdad es cuando ya nos acostumbramos a dar feedback y recibirlo, lo vemos como una oportunidad, porque vamos desde la curiosidad a ver qué me cuenta la otra persona, ujú. porque estamos en el mismo equipo, supongo, ¿no? Entonces, pues la competitividad está fuera, no dentro del equipo. Así que prepararte, por supuesto, es muy importante. Tú, lo primero que tienes que hacer es usar tu inteligencia emocional y empezar por darte cuenta de eso que ya lo has hecho, eres consciente de una conversación difícil, prepararte pues todo lo que sean datos, información, o sea, prepararte de verdad de esa conversación, lo que tú tienes que llevar sobre la mesa pues para ir preparada, eso va a hacer que tú tengas más seguridad y vayas con más confianza. Y claro, tienes que regular tu estado de ánimo, es decir, evitar ir nerviosa o tensa, reactiva, ¿no? Porque eso el otro lo va a absorber o lo va a ver, seguro. Y entonces directamente tú ya eres corresponsable de cómo vaya a ir esa conversación. Si ya entras tensa a la defensiva o a la ofensiva, ya ahí tú ya estás como, ¿no? Sí, Luego sí, total. prepararse, ¿qué implica? Seguro que lo has escuchado mil veces, ahora parece que se ha puesto de moda el mindfulness, la meditación, ¿no? Prepararse antes de una conversación es muy importante respirar. ¿Vale? Hay diferentes técnicas para relajarte prácticamente en menos de un minuto, que es respirar 3 veces, cogiendo el aire en 5 o 6 segundos, aguantando el aire 3 segundos y además lo cuentas. Y Ujú, lo sueltas en 9 segundos. Es por la boca, largo. Y eso además lo cuentas en tu mente. Solo haciendo esto 3 veces ya le estás lanzando a tu cerebro una señal de relajación y de autoconfianza. Entonces también ordenar el mensaje, las ideas, qué es lo que quieres, o sea, para qué vas a la reunión, qué es lo que quieres, ¿sabes? ¿Qué visualizas que para ti sería éxito en esa conversación? Entonces, un poco la intención real. Y así te aseguras de que esa intención siempre es constructiva, nunca defensiva. También ayuda a anticipar posibles reacciones del otro. O sea, empatía, tú te pones en la piel del otro o de la otra persona, en este caso, cuál es el rol, cuál es el tema del que vais a hablar, cuál es su conocimiento, etcétera, y anticipa un poco qué puede ser que no le parezca bien o que esté en desacuerdo, si no lo sabes ya, porque igual ya lo sabes porque habéis, ¿no?, tenido conversaciones o emails. ¿Sí? Entonces, bueno, pues decidí de antemano cómo, ¿sabes? Lo que te decía, ¿no? O sea, te anticipas a posibles reacciones y decides de antemano cómo mantener la calma si la otra persona se muestra incómoda o la otra persona se pone a la defensiva o a la ofensiva, porque puede ser. Hay gente que me dice, ya, yo puedo ir muy tranquila y muy equilibrada y todo y preparada, pero ¿y si el otro empieza? Ahí es donde nosotros todos tenemos que tener claro cuáles son nuestros límites y, por supuesto, hay que ser amable, respetuoso y si la otra persona nos está interrumpiendo, decírselo. Mira, yo te he estado escuchando hasta el final, he tomado nota, interesante lo que comentas, tengo otro punto de vista. ujú. Dame 30 segundos, que en 30 segundos te lo cuento. Y si la persona insiste, pues siempre le puedes recordar, mira, estamos en el mismo equipo, yo no soy la competencia, o sea, soy aliada, vengo aquí porque quiero que juntos con nuestra, como digo yo, inteligencia colectiva, busquemos la mejor solución. ¿Sí? Ujú. Eso yo pienso, por mi experiencia personal y profesional, ¿qué te parece a ti? ¿Te parece que Sí, puede sí, ayudarte? puede ayudar. Yo creo que toda esta listita de cosas que nos has comentado, yo creo que todos lo tenemos en la mente, pero luego a la hora muchas veces de enfrentarte a una situación complicada, pues muchas veces se nos olvida o no lo tenemos tan presente. Así que conviene también recordarlo. Si alguien se lo quiere, pues no sé, apuntar, tomar nota de esto para en el momento dado pues que tenga ese tipo de conversación difícil, pues que lo tenga ahí como una ancla donde poder también pues mejorar, llevar este proceso lo más fácil posible. Pero seguro que nos ayuda un montón. Susana, cambiando también un poquito de tema ahora, yo en general soy fiel defensora de que identificar los fallos siempre nos ayuda a mejorar, ¿no? Así que te quería preguntar también, em, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que tiene justamente, ¿no? Pues un líder, un manager, cuando tiene que comunicar alguna decisión complicada o sabe que tiene que dar un feedback negativo, como tú nos decías, ¿no? No sé si hay algo que en general la gente hace mal, aparte de obviamente no tener en cuenta lo que tú has comentado anteriormente, ¿no? Pero de no ir preparado, de ir nervioso, de tal, pero ¿tenemos algunos errores comunes que se suelan
por hecho hacerlo mal en este tipo de situaciones? Sí. Mira, uno de los errores más frecuentes es, reiterando un poco, ¿no? Para comunicar desde la emoción equivocada o con la intención equivocada, o no habiendo pensado antes de tiempo el por qué tengo que decirle esto y para qué. A veces más que por qué es para qué. Así que ya sea, pues eso, no entramos desde el enfado, la impaciencia o la incomodidad, aunque lo es incómodo, pero es en lo incómodo donde crecemos. Así que otro sería, pues, suavizar tanto el mensaje que, ¿sabes? Para que no pierda claridad. Es decir, pero no en exceso. Si tú suavizas tanto el mensaje que ya lo maquillas, entonces pierde claridad y el otro está como, ¿qué me estás Estoy intentando diciendo, decir? sí. Si eres directo, bien, con asertividad y con respeto, pero hay tipos de ser directo que se percibe como una agresión. Entonces, tú me dices, ¿qué errores? Otro error es justamente cuando, si yo le estoy dando feedback constructivo, o sea, una crítica a alguien, y aunque lo esté haciendo bien, y esté siendo asertiva, empática, le esté poniendo ahora te doy algún ejemplo más, ¿no? Yo tengo que estar viendo la cara ¿no? y los gestos de la otra persona para ver si está cómoda y tal o si ya se está poniendo, porque hay muchos líderes que yo he estado presente en coaching de equipos, por ejemplo, en los que veo que están dando feedback como parte de un ejercicio, pero están solo pendientes de lo que le están diciendo y cómo se lo están diciendo, que no se olviden de nada y tal, y decirlo bien, pero no están viendo la cara de la persona, ¿sabes?, cuando lo está recibiendo. Ujú. También es muy habitual no explicar el impacto real de esa conducta que pensamos, como por ejemplo, líder en colaborador, que tiene que cambiar. Y hablar solo del error en vez de hablar de las expectativas futuras. Y por último, no dejar espacio para que el otro procese lo que se está diciendo. Eso también lo veo muy a menudo. Típico líder que es inteligente y que procesa toda la información muy deprisa, está muy ocupado o ocupada y pum, suelta la información con buena intención y tal, pero básicamente al otro no le da ni tiempo a procesarlo o a preguntar, lo que convierte la conversación en un monólogo. Claro, eso es muy poco efectivo. Así que Ujú. yo siempre aconsejo hacerlo a la persona o hacerle a la persona preguntas acerca del incidente o del error o de aquello que queremos corregir, pero desde el punto de vista de ayudarle a él o ella que se dé cuenta, sin que se lo tengamos que decir abiertamente, pero no por miedo de decírselo abiertamente, para que haya un aprendizaje. Te voy a dar un ejemplo. Mira, imagina que un líder acaba de salir de una reunión donde uno de sus managers pues, ha presentado una presentación. Entonces, no es la primera vez que la presentación se alarga, faltan datos importantes y algunas personas pues, al salir comentan pues, que ha sido una pérdida de tiempo. ¿Cuánta gente dice pues, que es una pérdida de tiempo ir allí y tal? ¿No? Y claro, eso no puede ser. Entonces, el líder debería estructurar esa conversación que le tiene que dar a solas en el momento adecuado a ese manager de feedback, de forma que le ayude a tomar conciencia sin dañarle, porque te puede sorprender, pero la verdad es que muchas veces, Natalia, cuando damos feedback, la otra persona no era para nada consciente, ¿sí? Entonces, en lugar de decirle, no has sido claro o te has sonreído demasiado, aunque se lo digamos con cariño, que mejor empezar con una pregunta. Oye, ¿cómo te parece que ha ido tu presentación? Y Ujú. ahí, a ver qué nos dice. Ah, pues estoy muy contento y tal, me ha parecido y tal. Porque hay gente que tiene como, no sé si es para protegerse, porque todo esto es psicológico, se ven, o sea, hay un autoengaño, se ven mucho mejor y otros al contrario, otros les falta autoestima, autoconfianza, autoconcepto y nunca, hagan lo que hagan, nunca se ven bien. Y resulta que sí que lo están haciendo muy bien. Otra pregunta que le podemos hacer es, ¿qué impresión crees que se ha llevado el equipo cuando esos datos no estaban preparados y además la presentación se ha alargado más de lo previsto? Y le preguntamos a ver qué nos dice. Y a partir de ahí, pues vas tirando del hilo. ¿Tenías clara antes de ir a la reunión cuáles son los puntos más importantes que se esperaba que trajeras? ¿Te imaginas, Natalia, que después de hacer esta pregunta me doy cuenta de que yo no le había enviado esos datos y por eso la persona no las tenía preparados? Claro. Es que puede ser que haya una corresponsabilidad, ¿no? De hecho, a menudo hay una corresponsabilidad de la empresa, del equipo, del líder, cuando alguien no hace algo bien. Y, oye, ¿qué te habría ayudado a sentirte más seguro? ¿Quizá practicar antes o estructurar mejor el mensaje? O sea, sin decirle abiertamente lo que tenía que haber hecho o lo que tendría que hacer en el futuro, lo hacemos a través un poquito como de coaching, con preguntas Mm. que hacen que la persona enlaza por sí misma el impacto que esto tiene en su imagen, en su autoridad, en su credibilidad, pero sin sentirse atacada. Y como le estamos haciendo que ella misma lo analice, pues esta persona, claro, el foco se desplaza más hacia la mejora y la responsabilidad que no hacia la crítica gratuita. Sí, de todas formas, poniéndome yo también en esa situación que tú nos has comentado, Susana, creo que hay muchas formas de decir las cosas, o sea, de decir lo mismo, pero hay muchas formas de decir las cosas y pecamos muchas veces, pues eso, de
de ser demasiado directos o de, por el contrario, suavizarlo demasiado. Hay que tener un balance. Yo quería preguntarte, por curiosidad, porque lo has comentado anteriormente, que es muy importante, ¿no? Estar cara a cara con la persona cuando tú estás hablando de la situación que sea. ¿Crees que es más fácil ahora que estamos en este híbrido así, que mucha gente teletrabaja, que mucha gente nos vemos a través del ordenador? ¿Crees que es más fácil en una reunión física que en una reunión online o al contrario? Porque yo creo que el ordenador al final es como hace un poco de pantalla de separación, ¿no? De te estoy hablando pero no estoy tan físicamente contigo, y a lo mejor hay gente que les resulta más complicado o menos. No sé qué piensas tú ahí, en ese punto. Cuando una persona tiene confianza, un líder o cualquier persona, porque hablamos de líder, pero todos nosotros tenemos, ¿no? Los colaboradores también tenemos que dar feedback, el middle manager también tiene que dar feedback. Cualquier persona que tenga que dar feedback, en este caso hablamos de dar, aunque también recordemos que recibir, si se recibe mal, pues también se puede corregir. Ahora estamos hablando más de cómo de dar feedback, ¿no? Claro, es importante la escucha activa y esto da igual si estamos online o offline. Es decir, hay momentos en los que te estoy mirando a ti, entonces, claro, no miro la cámara. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno virtual. Entonces, yo también te quiero ver a ti, entonces cuando te estoy mirando a ti, dejo de mirar a la cámara, ¿no? Entonces, cuando miro a la cámara, entre comillas, tú ves que yo te miro a ti, pero yo a ti no te veo. Claro, evidentemente la presencia, el que estemos presencialmente, generalmente, siempre es mejor. Sí que es cierto que hay personas que prefieren dar feedback a través de por ejemplo, una llamada virtual, porque consideran como al no estar allí la persona. Mira, cuando estamos presencialmente hay una energía, o sea, no voy a entrar ahora en un detalle muy, pero a mí me gusta mucho estudiar de neurociencia y todo, ¿no? Y que los corazones de las personas cuando estamos cerca, los corazones, sabes que laten, el cerebro también, no se oye, pero el cerebro usa mucha energía del cuerpo para pensar, reflexionar. Y entonces, cuando estamos cerca a las personas, seguro que alguna vez te has dado cuenta que tienes a alguien delante y esa persona está un poquito alterada o puede ser por algo positivo. Está como speedy, ¿no? Y tú como que se te pega. Pero si te has fijado, cuando estamos online, si dura un ratito la conversación, también se puede, igual tarda un poquito más. Entonces, claro, a la hora de dar feedback no debería realmente de haber diferencia. Piensa que hay muchos equipos que trabajan 100% remotamente. Sí, sí, No, totalmente. incluso yo conozco empresas 100%, es decir, que cuando me dicen de hacer formación o coaching y tal, claro, es o nos desplazamos todos, si es que decidimos que para el trabajo y el resultado que quieren conseguir hay que hacerlo en persona, que ver, pues de coordinar agenda, porque la gente tiene que ir a una misma ciudad, a un mismo lugar. Entonces, lo más importante es la escucha activa. Es decir, si tú me estás hablando en persona o por así, y yo estoy con el móvil o haciendo otra cosa, eso se ve. Tú estás hablando con una persona y tú ves si te está escuchando, te prestando atención. Por ejemplo, yo cuando tengo un cliente delante o alguien con quien voy a entrevistarme o hablar o hacer una sesión, pues yo siempre, el cliente que ya me conoce ya lo sabe, que me ve tecleando, yo ya se lo digo desde el primer día. Tengo abierto un Word, ¿no? Un documento sí, Claro, y para voy poner tomando nota de lo notas, que claro. decimos, exacto, ¿sí? Pero bueno, ¿de qué se trata en definitiva? Sea presencialmente o en persona, implica dejar de pensar en la respuesta mientras el otro habla. Es algo muy típico que hacemos, que es el otro me está diciendo algo y yo ya estoy como le quiero convencer, le quiero Claro. persuadir, no le estoy realmente escuchando, sino que estoy en mi mente como preparando lo que le voy a decir y cómo le voy. No, eso no lo podemos hacer. Si yo tengo algo que comunicarte a ti y decidimos que tú empiezas a hablar, como ya me lo he preparado, deberíamos de prepararnos conversaciones difíciles. Yo aparco, ya sea un documento o en mi mente, lo que te quiero decir y lo dejo a un ladito. Y así te escucho a ti y te escucho activamente. Y si tengo que tomar nota y no estamos presencialmente, para que sepas que si miro para abajo, te lo digo, voy a tomar nota para no interrumpirte. Es importante no interrumpir y tomas nota. Cuando la persona termina, entonces tú puedes ver si lo has entendido todo, estás de acuerdo o no y le haces preguntas. ¿Qué pasa? Que a veces, ¿qué hacemos todos? Pues aunque nos estén, como tenemos tanto conocimiento, porque eso pasa, interrumpes al otro cuando uno ha terminado de hablar porque le quieres decir algo y el otro es, sí, sí, si me dejas acabar, ahora te lo iba a contar. Por eso digo, intentemos escuchar hasta el final, cuando el otro termine, entonces ya le dices, oye, pues comprendo tu perspectiva, que no significa que estés de acuerdo, es otro tipo de empatía, comprendo lo que me dices y entonces, pues ya pasas a hablar tú. ¿Qué te interrumpe y tal? Pues como antes, mira, déjame terminar en un momentito y tal, yo te estoy escuchando a ti, me pareció súper interesante lo que me has comentado, tengo otra perspectiva, intentar evitar, no estoy de acuerdo contigo, evitar, es que tenemos un problema,
evitar tono duro, evitar palabras que, ¿sabes? Problema, mejor decir, hay una diferencia de opiniones, tengo otra perspectiva, usar un vocabulario que no sea tan, que el otro Agresivo. no se vaya a ser. Sí, el otro igual o la otra, si no es tan seguro de sí mismo o sí misma, se puede sentir atacado. Entonces, pues ya lo evitamos así. Y bueno, Ujú. y reformular lo que no se ha entendido, por ejemplo, para validar, estar seguro de que si hay algo que no has entendido, no interrumpir, no defenderse demasiado pronto, prestar atención al lenguaje corporal, como decía antes, y bueno, y la buena escucha reduce la reactividad y lo que hace es que abre la puerta a conversaciones más transparentes. Cuando alguien se siente escuchado, ya se relaja. Por eso es bueno que el otro le dejemos terminar. Entonces ya le hemos comprendido que no significa que estemos o no de acuerdo, entonces la conversación cambia por completo, que si interrumpimos, enseguida le decimos, es que, yo no estoy de acuerdo, tal, es que se te ha olvidado pensar en el presupuesto, Ujú. ¿sabes? Ahora, gran diferencia en persona y online. Si se puede escoger tener una conversación difícil porque estáis en el mismo edificio, yo aconsejo en persona. Vale. Genial. Bueno, eso también es algo que en Dialenga también trabajamos muchísimo, ¿no? Encaja muy bien con lo que tú nos contabas antes de esto de esa comunicación bidireccional, ¿no? De que todo el mundo se pueda expresar y que todo el mundo lo podamos escuchar por un lado y también decir nuestra opinión. Hemos hablado ya también de estas buenas prácticas, ¿no? Nos las contabas para que los líderes escuchen activamente, que lo apuntabas tú ahí muy bien. Y tú, Susana, has trabajado, nos lo contabas antes, con muchísimos equipos diferentes en contextos muy distintos. Has estado en startups, has estado en empresas pues, más consolidadas, empresas internacionales, habrás visto de todo, me lo puedo imaginar. Pero como tú has trabajado justamente con equipos muy diferentes, con culturas muy diferentes, nos lo comentabas también al inicio de esta sesión, que veías que empresas, por ejemplo, de Estados Unidos o de Nueva Zelanda, ¿no? Como que tenían un comportamiento diferente ante este tipo de situaciones. No sé si hay patrones comunes que tú observes en personas o en organizaciones que tienden a evitar hablar de este tema. O cuéntanos un poco cómo lo ves tú en esas diferentes organizaciones. Claro, también es verdad que nunca conviene generalizar. Ujú. Pero sí, efectivamente, estos son estadísticas, en las que empresas como Netflix o Zappos, pues ellos cuando están ya en el proceso de entrevista, ya le dicen a la gente. Y es más, ya le dan algún tipo muy respetuoso, pero usan la entrevista para dar algún tipo de feedback incómodo, para ver la otra persona cómo se siente, porque son culturas súper enfocadas en el feedback, con equipos autogestionados, que esto es también conversación para otro día. Es decir, donde es muy importante que fluya la comunicación, que sea transparente, que no seamos inseguros, que no tengamos miedo. Entonces, ¿qué patrones tienen estas culturas que evitan estas conversaciones difíciles? Suelen ser culturas que premian la apariencia de armonía. Yo recuerdo, claro, no puedo decir nombre, pero hace más o menos 7 meses, pues con una reunión con unos potenciales clientes, me fui de allí pensando, no sé, además me llamaron ellos a mí, no sé para qué me han llamado. Me reuní con el CEO y con la directora de recursos humanos, estaban de acuerdo en todo, una armonía, una cosa. Pues oye, digo, parece que, bueno, en definitiva les dije, pues no, oye, pues parece que no me necesitáis, que siga todo tan bien. Claro, ¿qué pasa? Que hay empresas en las que se confunde la armonía, ¿vale? La paz con silencio. Y muchas veces la gente no habla, no se queja, no discrepa porque siente que cuando lo ha hecho o ha vivido, no ha ido bien la cosa. Entonces, se evita el conflicto por miedo a incomodar, a parecer poco profesional. Ujú. También pasa en empresas muy centradas en la operación del día a día, donde la gente no tiene un lenguaje sencillo para hablar de emociones o tensiones porque es que no les parece como que es algo débil, ¿no? Hablar de emociones. Y parece como que el profesional es aquella persona que siempre está bien, que todo le va bien, pero eso no existe. Entonces, claro, hablar de tensiones pues, se evita. Entonces, les faltan herramientas para gestionar lo que sienten y también les faltan herramientas para comunicar lo que necesitan o lo que les molesta, porque no han aprendido. Y por eso hay empresas que yo he hecho formación de cómo dar y recibir feedback. En algunas empresas, hablar de lo difícil se asocia a confrontación. En otras se castigan los errores, con lo cual, ¿cómo vas a tener, por ejemplo, calidad, mejora de la calidad continua si resulta que cuando hay un error, en vez de, no nos vamos a alegrar de un error, pero definitivamente es algo, oye, qué bien, porque nos da la oportunidad
de analizar de dónde viene, si es que es por culpa del proceso, si podemos cambiar algo, ¿no? Y al final los errores es información, así es como lo ven en Estados Unidos. Ellos no ven el fallo o el failure, lo ven como una oportunidad de aprendizaje para hacerlo mejor la próxima vez. Entonces, es así como realmente lo tendríamos que ver, ¿no? Y luego hay otras simplemente donde no hay modelos de liderazgo que practiquen el feedback. Son modelos, pues, de ese liderazgo antiguo, ¿no? Más tradicional, Sí. más Donde dar y centrado. recibir feedback es algo que al final hay que aprender y hacerlo parte de la cultura de la empresa es súper importante. Pero para ello, la alta dirección tiene que creer en el feedback y ser los primeros y luego aprender a hacerlo, ¿no? Pero si ya la alta dirección pues, no lo está practicando, pues imaginar que es complicado, aunque tú realmente quieras y estás en una empresa así, por eso al final la gente se va, porque dices que yo ya no puedo seguir remando en contradirección, ¿no? Claro. Y esta cultura, Susana, que tú nos contabas, de dejar de ver esa conversación como una amenaza, sino como una oportunidad de mejora, ¿esas culturas ya vienen dadas, se crean desde cero? ¿Cómo lo podemos crear en nuestra empresa? Si en el caso de que, bueno, de que no lo tengamos, ¿cómo lo podemos crear, esa cultura? Claro, primero, hay que normalizar que hablar de lo difícil es parte del trabajo. Mm. Es que o sea, cuando tú sales a la calle y te vas en el metro o a un centro comercial donde hay mucha gente, ¿alguna vez te sorprende ver una mujer que no tenga ojos verdes como yo, pelo rizado rubio como yo, que tenga otro peso, otra altura? No. Salimos a la calle y todo el mundo es distinto. ¿Y por qué vamos tranquilamente y no pensamos en ello? Porque es algo que ya tenemos asimilado. A no ser que haya alguien que sean gemelos. Es más, cuando hay, por ejemplo, dos gemelos, todos, ay, mira, dos gemelos. Como, ay, te llama la atención, ¿no? Porque no es lo normal es que todos somos distintos. ¿Por qué no normalizamos que también somos distintas las personas desde el punto de vista emocional, intelectual, de cultura quizá pues de otro país, de empresa, etcétera, ¿no? Entonces eso como que parece como que tú entras a trabajar en una organización y ya se espera de ti que tengas inteligencia emocional, que sepas esto, que como que todo el mundo se comporte igual. Si es que nos comportamos todos igual, que todos tengamos la misma opinión, entonces nunca crearíamos nada, no inventaríamos nada. Entonces, normalizar que hablar de lo difícil es parte del trabajo, porque suma, aclara situaciones, expectativas. Eh, esa gente que los change makers, ¿no? Que tienen siempre pues que cuestionan. A mí me encanta que la gente me cuestione. Igual, si es muchísimo, me puede hacer sentir que estoy perdiendo el tiempo, pero mejor una persona que me cuestione, que tenga ideas, que tal, que no una persona que me diga todo que sí, que sea complaciente, así no crecemos. Con lo cual, bueno, pues también formando a los equipos en habilidades relacionales, en cómo dar y recibir feedback de forma constructiva y, bueno, pues para aprender a hacerlo con respeto, desde la empatía y la claridad, premiando la transparencia y la responsabilidad, no solo el resultado final, y por supuesto modelando desde el liderazgo lo que se espera del resto. Así que si es una empresa que no lo tienen para nada, pues necesitarían consultoría y formación. Claro. También habría que analizar cuáles son los valores actuales de la empresa. Los valores se convierten en nuestros, claro, la forma en la que tú te comportas, ¿no? Tus comportamientos, cómo tomas decisiones, lo que para ti está bien o está mal, todo eso es cultura. Y juntos, las personas sumamos una cultura de empresa. Desde una cultura de empresa eso no se da, pues hay que también tomarlo como un proyecto a medio y largo plazo. No va a surgir de un día para otro. Ujú. Yo también soy de empresas, Natalia, que me han comentado, uy, pero eso no sirve para nada, en España no sirve. Eso no es verdad. ¿Pero por qué? Porque lo han intentado, no han tenido un acompañamiento o no han querido el acompañamiento, han pensado que con dos formaciones y una consultoría ya está todo solucionado y no es una cosita que hay que ir pues haciendo seguimiento. Así que tips rápidos, pues preparar conversaciones, separar hechos de interpretaciones, explicar siempre el impacto y la expectativa, revisar el estado emocional antes de entrar, ¿no? Esos serían los tips así rápidos para estas conversaciones, ¿no? Ujú. Y el que la alta dirección crea realmente en esto. ¿Y existen, Susana, otros recursos, otras herramientas? Nos hablabas de la consultoría, ¿no? De la formación. Hay cursos también para, pues, para saber gestionar, para educarnos un poquito más de forma emocional, para salir de esta zona de confort, ¿no? Pero algunos recursos, otras herramientas que nos facilitan este tipo de comunicación para que sea más humana, más empática. Mira, yo que soy coach de equipos, directivos y equipos en general, he hecho coaching de equipos pues, al director de marketing y a sus colaboradores, o al CEO y a los chiefs, ¿no?
Claro, hay un documento previo que yo les envío donde tienen que hacer un autodiagnóstico para explicarlo de forma concisa. Entonces ahí yo les hago preguntas para que ellos y ellas, antes de que empiece la primera sesión, que solo son 3, por cierto, pues hagan un autodiagnóstico Ujú. de sí mismos, de su rol, de cómo perciben el rol de los demás. Perdona, ¿eh? No te Y en el caso del equipo directivo, pues la estrategia actual, tipo, si tú fueras el CEO, ahora mismo, ¿cuál sería tal, no? O sea, ver un poco, ahí yo veo enseguida, pues, las dinámicas, si hay roce en algún sitio, si hay alguien que a lo mejor me dice: "Uy, pues yo aquí, pienso que el director de recursos humanos tendría que hacer esto y esto", pero vamos, no sé muy bien a lo que se dedica. Ahí ves si alguien a lo mejor no se lleva bien con alguien, si se conocen bien o no, si tienen realmente claridad de lo que son ¿sabes? Las responsabilidades de los demás, que puede parecer increíble, pero a veces yo alucino de ver que se explica muy distinto el rol que tiene una persona y cómo la gente lo explica muy distinto y él lo explica de una forma muy distinta. Y pienso, ¿cómo van a estar alineados? ¿No? Entonces también pues modelos con preguntas abiertas, plantillas para preparar conversaciones difíciles, cuando hay formaciones, hay guías para dar retroalimentación o feedback claro. También una cosa que a mí me gusta llamarle espacio de check-in emocional al inicio de las reuniones, sobre todo si estamos pues, pasando por una transformación dura, cuando pasó lo del COVID, Mm. cuando estalló la guerra, estaba impactando económicamente. Hay veces en las que es importante no hacer ver como, venga, business as usual. No, no, es que si ha habido algo, ya sea en el equipo, en la empresa, en el entorno, pues vamos a hablar de ello, ¿no? Cómo se encuentra la gente. Y luego, cuando ya hemos hecho un poquito de ese check-in emocional, pues igual ya podemos empezar, ¿no? Y también funcionan muy bien los acuerdos de equipo sobre cómo se van a comunicar. Por ejemplo, en este coaching de equipo, yo voy tomando nota de las diferentes conversaciones que facilito y lo que surge, y al final tengo una sesión individual con cada uno de ellos online. El coaching de equipos ha de ser presencial porque necesito que estemos todos 100% presentes y no escribiendo correos. Y luego, cuando terminamos la tercera sesión, pues yo cojo mi agenda y quedo con cada uno de los participantes del equipo y quedo con los directivos pues one on one, ¿no? Y de forma individual pues hago un chequeo de... Entonces les digo, mira, he visto estos puntos y me gustaría saber si tú estás de acuerdo en estos puntos que han surgido en vuestras conversaciones. Parece que esto es un problema. ¿Tú estarías de acuerdo que si dejáis de hacerlo todos y os comprometéis, todo va a mejorar? Sí, no. ¿Y piensas que podríais empezar a hacer esto? Entonces, cuando hay consenso de todos, a veces a lo mejor yo he visto 4 puntos y solo hay consenso de 2. No importa. Lo que seguro no podemos hacer es forzar. Es que haya consenso, porque todo el mundo entiende, ve y está de acuerdo que efectivamente sí en equipo. Entonces, claro, se trata de llegar a un acuerdo en el que si alguien empieza a volver a la antigua usanza, de forma amable, decirle, fulanito, ¿te acuerdas el compromiso al que llegamos y tal? Estás volviendo un poco a la antigua. Ay, gracias por decírmelo y tal. O sea, realmente que entre todos se llegue a un acuerdo y se ayudan entre sí mismos, ¿no? Ujú. Muy bien. Pues bueno, para ir cerrando, quiero focalizarme ahora en 2 cositas que nos quedan. Sobre todo para dejarle también a nuestra audiencia, a la gente que nos esté escuchando, un punto muy concreto, algo que pudieran aplicar. Si tuvieras que dar un solo consejo a una persona, a un líder de equipo, que se tiene que enfrentar mañana a darle feedback a un compañero, ¿qué consejo darías? Pues conecta con la intención antes de empezar. El objetivo no es señalar errores, es avanzar juntos, ¿no? Entonces, pues ir al grano, cuidar el tono, validar lo que la otra persona siente, no significa que estés de acuerdo, explica siempre el para qué de la conversación y evidentemente antes. ¿Por qué digo evidentemente? ¿Cuántas veces todos, yo antes de ser directiva o empresaria, pues yo he empezado por abajo, ¿no? Y que a mí me llamara un directivo o recursos humanos, que vaya a su despacho, ya según la cultura, es ¿qué he hecho? Ay, Claro. pero me llevo típico jefe de WhatsApp, Suana, ven volando al despacho que tengo que hablar contigo. Y era como, y yo a lo mejor era la directora de la empresa y era pues o de una área de negocio y era pues mi director por encima, ¿no? Llamarte así sin más, plan, pero me llevo algo, tú ven, Pues, la executive assistant, no, no, Suana, ya sabes cómo es, tú ve, date prisa, no la hagas esperar. ¿Perdón? Es que estoy en medio de una entrevista. No, no, pues ya seguirás luego la entrevista. Y yo, por cierto, he estado haciendo reuniones con directores de recursos humanos o Chief Operations Officer y que me tienen que colgar una reunión
o una charla porque es que le llama el director general y no se le puede hacer esperar. Pero eso al final es un tema de miedo. Entonces, eso no puede ser. Con lo cual, He vivido esas situaciones, o sea, las estás contando y me estoy yo también sintiendo identificada claro, por otras experiencias que he tenido y eran así. en cambio, una conversación difícil, bien llevada a cabo, no solo no rompe la relación, la fortalece. Crea esos vínculos Ujú. de confianza. Y sin confianza es que no hay relación buena posible. Muy bien, genial. Pues bueno, para terminar ya y por tener la mirada un poco en el futuro, en todo lo bueno que nos va a traer, em, me interesa mucho tu visión, ¿no? Sobre también pues, cómo evolucionan los equipos, la cultura, cuando se fomenta este tipo de comunicación. Esas empresas que afrontan con madurez este tipo de conversación, ¿qué tipo de cultura tiene? Hemos hablado también de una cultura que esté basada en confianza, una cultura que esté basada también pues, en esa transparencia, ¿no? En tener esos canales que nos posibiliten el hablar. ¿Algo más que se nos quede en el tintero? Yo creo que las empresas que fomenten la seguridad psicológica, que significa eso, que no haya miedo a hablar, que se pueda discrepar, que se vea como positivo el discrepar porque trae otro punto de vista, donde se combine bienestar con responsabilidad, donde se valore pues eso, transparencia, escucha de ida y vuelta, no solo monólogos, y la capacidad de reparar rápido tensiones para que no escalen. Esas culturas pues son con líderes conscientes. ¿Qué significa eso? Pues un hombre o una mujer que para empezar se conoce bien, que es emocionalmente inteligente, competente desde ese punto de vista y capaz de crear relaciones de calidad. La madurez de una empresa se mide por cómo gestiona lo difícil y esas conversaciones que se pueden sostener y no por cómo celebra lo fácil. Genial. Pues, Susana, nos quedamos con un montón también de temas abiertos que a lo mejor podemos abordar en otras ocasiones. Quiero darte las gracias porque yo personalmente, bueno, pues he estado muy cómoda, lo he pasado muy bien. Creo que hemos dado también puntos interesantes para toda la gente que nos ha escuchado, que quizá a lo mejor nos tienen ahí como fondo mientras están haciendo otras cositas en el trabajo, pero bueno, quería darte las gracias también de parte de Dialenga por sumarte, por estar aquí un ratito charlando conmigo y darte las gracias, pues bueno, pues por todos los consejos y por todos los que nos has hablado sobre este tema tan interesante. Así que mil gracias. Tú también, Natalia, lo he disfrutado un montón y espero que haya aportado. Y oye, ya me contarás qué tal va esa conversación difícil, ya me escribes y me Sí, comentas. ya te contaré. Pues venga, muchas gracias. Tú también, buenas tardes.